oportunidad contamos con la grata presencia del licenciado Sigmund Freud, abogado especialista en Derecho Administrativo, quien funge actualmente como el primer director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, con quien hablaremos precisamente acerca del proceso de implementación de la ley de APP, una novedad para nuestro sistema. Regresamos en breve. Bienvenido, Sigmund. Bueno, Boris, contento de estar aquí. Gracias por invitarme y de expresar aquí en este programa, amigo, nuestros planes y la ruta que tenemos en esta dirección. Muy bien. No podía ser más oportuna realmente tu presencia, Sigmund, porque esta ley es muy reciente. Apenas en febrero de este año fue aprobada por el Congreso Nacional y publicada. Y recientemente ahora en septiembre, a inicios de mes, se aprueba entonces el reglamento de aplicación. Sería importante saber, porque como es un concepto novedoso, sí, APP, alianzas público-privadas, ¿cuál es el impacto real que tiene esta nueva normativa en nuestro sistema? Porque ya muchas personas conocen que teníamos una ley de contrataciones públicas, entonces ahora se está hablando de APP, alianzas público-privadas. ¿Cuál es el impacto fundamental de esta normativa? Yo creo que lo más importante de la ley 4720 es que establece un procedimiento transparente, riguroso y que brinda seguridad jurídica y que brinda también confianza a los agentes económicos para poder desarrollar esta modalidad de alianza público-privada, que no es nueva en el mundo. Tú lo sabes muy bien, que eres un estudioso en esa materia, de que tanto en Latinoamérica como en Europa, Estados Unidos, los modelos APP se han desarrollado durante muchos años en diversos sectores. Sin embargo, en República Dominicana sí existían algunos proyectos APP, pero llevados a cabo no bajo la rigurosidad de una ley precisa, sino por alguna ley sectorial, por procesos como el caso del proceso de las privatizaciones que se llevó en el 98, y hay algunos otros ejemplos. Este modelo lo que viene es un poco también a sustituir la concepción tradicional de las concesiones, en el sentido de que aquí existía una discrecionalidad, por decirlo de una manera, por parte de las administraciones de cómo manejaban las concesiones. A pesar de que la 340, como tú mencionabas, tenía todo un contenido sobre las concesiones que fue derogada por la 4720 de manera expresa, con la finalidad de que la Dirección General de Alianza Público-Privada sea la que regule todos los aspectos a no solamente las APP, sino las llamadas concesiones tradicionales. Como te decía, yo creo que el gran impacto es que los agentes económicos se sentirán más confiados en participar en modelos APP, en el cual el Estado ponga su estructura, las potestades que tiene de otorgar derechos, ¿verdad?, habilitantes, y el sector privado tenga que poner su capital para generar proyectos de gran impacto social para la República Dominicana, pero que a la vez también puedan generar rentabilidad para las inversiones hechas por parte del sector privado. Y también a la vez ubicar, que es una de las partes más importantes, yo creo que de la ley, gran parte de los recursos de los fondos de pensiones que han estado subutilizándose durante todos estos años, solamente comprando bonos de deuda del Banco Central y de Hacienda, sin generar el más mínimo empleo. Yo creo que con la inyección de esos fondos a proyectos de alianza público-privada, entonces la generación de empleos en la República Dominicana tomará un impulso grandísimo. O sea que viene en un momento sumamente sensible, un momento importante. Yo creo que mejor momento no podía existir para la implementación de esta ley. Bueno, y sobre todo contando la situación de la crisis generada por la pandemia del COVID. Nosotros identificamos también que hay una novedad en cuanto a lo que es el organigrama de la estructura de la administración pública, porque la DGAPP es una nueva entidad que está creada por la ley, sí, la ley de 4720, la ley de febrero de este año, que sería importante entonces conocerla, cómo se encuentra conformada esta entidad y cuáles son sus principales competencias. Es un órgano descentralizado, con autonomía propia, por lo cual le confiere a la misma dirección una libertad y una independencia de accionar para poder llevar a cabo sus funcionamientos. No tiene poder reglamentario o no tiene potestad reglamentaria,
pero sí tiene todas las demás atribuciones que requiere una institución como esta para poder desarrollarse a plenitud. Está adscrita al Ministerio de la Presidencia, el cual es quien preside también a la vez el consejo de la dirección, porque la dirección está conformada por un consejo de funcionarios de ministros, o sea, ministro de la Presidencia, Hacienda, Hacienda, el MEPIT, consultor jurídico del Poder Ejecutivo y el director de contrataciones públicas y un servidor que tiene voz y voto y funjo como secretario del Consejo. Mientras que entonces la operación día a día de la dirección recae sobre el director ejecutivo en todo lo que son los procesos de ordenamiento. Entonces, la institución, como tú estableces, fue creada por ley, no es una institución designada por decreto, sino que es una creación de la propia ley para darle la fortaleza que requiere como un agente regulatorio, económico, de promoción, de estructuración, que inclusive tomando los mejores ejemplos y las mejores prácticas que ya existentes en otros países, de órganos como este, como en el caso de Colombia, como en el caso de Uruguay, el caso panameño, el caso inclusive de los estados de Inglaterra, que hay agencias independientes que realizan este tipo de actividades. Por lo cual, al ser parte de la administración central, tiene también la obligación de ejecutar lo que son los lineamientos fundamentales del gobierno central, en este caso el presidente de la República, de desarrollar estos modelos de alianza público-privada. Entonces vemos que hay una diferencia importante entre lo que era, o es mejor dicho, el rol de la Dirección General de Contrataciones Públicas, porque por lo que nos has dicho, hay una notable función de promoción también, de promoción de las alianzas público-privadas, cosa que no necesariamente se ve en la Dirección General de Contrataciones Públicas, porque esa dirección básicamente lo que hace es que hace una función de control, de digamos, control, de control de los procesos, y digamos, de implementación de modelos estándar, pero no vemos a esa institución, o no hemos visto desde su creación en el 2006, promoviendo la contratación pública como tal. Aquí entonces hay una diferencia importante. Sí, porque aquí la diferencia es la siguiente. Recuerda que estamos en una institución que requiere que el sector privado juegue un rol activo. Sin sector privado no hay dirección y por eso se llama alianzas público-privadas. Entonces, para poder motivar que el sector privado juegue ese rol protagónico que requiere la ley, tenemos que promover la misma. Entonces, ese rol de promoción, eso es lo que provoca y lo que produce y lo que busca. Y es que proyectos de cualquier envergadura que vayan a ser desarrollados mediante alianza público-privada tienen que ser dados a conocer. Tenemos que incentivar, tenemos que motivar al sector privado que participe con nosotros, con el Estado como socio. Y por eso el rol de promoción de la dirección es importante. O sea, hay una diferenciación total en cuanto a la dirección de compra y contrataciones y esta institución. Esta dirección lo que viene a buscar es el desarrollo de proyectos, infraestructura y servicios en el cual el sector público y el sector privado puedan desarrollar conjuntamente. Más que un papel de regulador, más un papel de controlador de procesos, lo que tiene un rol de promotor de estructuración y luego entonces hay una fiscalización y regulación de los contratos que hayan podido implementarse bajo la modalidad de alianza público-privada. En este contexto, que es muy interesante esta distinción, ¿cuál viene siendo entonces el rol de la Dirección General de Contrataciones Públicas para que el público pueda entonces diferenciar completamente estas dos realidades? Sí. Mira, la Dirección General de Contrataciones Públicas tiene, como te decía ahorita, un asiento en el Consejo. Sin voz, solamente tiene voto para los procesos de selección competitiva. Es decir, cuando nosotros ya pasamos a la fase de que aperturamos las iniciativas y las declaramos de interés público, entonces convocamos a todos los interesados en participar en un proceso de selección. O sea, de licitación, podríamos decir. Entonces, ahí tiene la contratación, es un asiento en la mesa con voto. En lo concerniente a las otras actividades, la dirección de contratación no se involucra con la ley de APP, porque ya, como te decía anteriormente, incluso todo lo concerniente a las concesiones, que la 340 preveía, fue derogado, por lo cual la 340 no rige ya más a los aspectos concesionarios, sino que están regidos por esta ley y luego también por unos reglamentos que tenemos que nosotros promulgar. Por lo cual, la única vinculación entre la Dirección de Compra y Contrataciones y nosotros es en los procesos de compra y contrataciones de servicios que lleva la institución de manera institucional,
no en los procesos de conformación de modalidad APP. Todo el proceso de conformación de proyectos modalidad APP se rige por la propia ley 4720, por la propia ley que tiene su propio procedimiento, por el mismo reglamento promulgado y no por la ley 340. Entonces, es muy mínima la participación de la Dirección de Compra y Contrataciones en nuestras actividades, salvo en los casos institucionales, como te estoy diciendo, de compra de bienes y servicios de la dirección per se. Muy bien, de hecho, esto me parece muy atinado, pues así la Dirección General de Alianzas Público-Privadas pues tiene plena autonomía, Sí, correcto. y digamos que se evita cualquier confusión o conflicto de competencias. Así es. Nosotros sabemos que ya se han identificado algunos proyectos importantes a ser desarrollados bajo la modalidad de APP. Se ha anunciado la autopista del Ámbar, se ha anunciado el puerto de Manzanillo, también se ha hablado del desarrollo turístico de Pedernales. Y sobre eso hablaremos luego de la pausa. Bien amigos, estamos de vuelta en Enfoques Jurídicos compartiendo con Sigmund Freud, director ejecutivo de Alianzas Público-Privadas. En el segmento anterior, Sigmund, hablábamos de que ya se han identificado varios proyectos de infraestructuras importantes que serían desarrollados bajo la modalidad de APP, Alianzas Público-Privadas. Sería importante también, digamos que ilustrar al público sobre cómo es que se produce el desarrollo de estos proyectos, cuál es el procedimiento, porque puede que alguien esté interesado en alguna iniciativa de algún proyecto público-privado que se pueda dar con esa conjunción de lo que es el aporte del sector público y el aporte del sector privado. Tú sabes que de las novedades de la ley 4720 es esa, identificar dos maneras de poder llevar a cabo proyectos APP, ya sea de iniciativa pública o ya sea de iniciativa privada. Los de iniciativa pública son ya proyectos, por ejemplo, identificados por el presidente de la República, caso Pedernales y Manzanillo, que el gobierno lo va a presentar como una iniciativa pública, o sea, una iniciativa del parte del Estado, para que todos los sectores privados que deseen participar en el mismo, entonces lleven a cabo sus propuestas. En el caso de la iniciativa privada, es lo contrario, es el sector privado quien nos presenta el proyecto, la dirección lo analiza, verifica si cumple con los requerimientos establecidos por el reglamento y la metodología que nosotros estaremos confeccionando. Una vez identificado que cumple con los requerimientos, entonces lo llevamos al Consejo para que el Consejo, si lo considera pertinente, lo declare de interés público. Cuando es declarado de interés público, entonces el proceso es transparente ya, es abierto, en el cual cualquier persona puede participar. O sea, es importante aclarar de que no importa que la iniciativa privada provenga de una persona, esa persona no será el beneficiario automático de ese proyecto, sino que todos los procesos van por un régimen de selección competitiva, transparente, abierto, en el cual se le deben respetar los derechos de participación a todo aquel que cumpla con los requerimientos técnicos, los requerimientos legales y los requerimientos económicos que se han establecido por los pliegos de condiciones. Entonces, ese es más o menos el proceso. Claro, todo el reglamento establece una serie de condiciones mínimas que debe cumplirse, los plazos establecidos por el mismo, y también en el pliego de condiciones de cada proyecto se determinará lo que son aquellas otras características que la dirección requiere identificar para llevar a cabo ese proyecto. Es decir, que esta iniciativa privada, por ejemplo, no involucra un derecho per se a ser adjudicatario. Así es. De todas formas, las alianzas público-privadas tienen que ser precedidas de una licitación. Correcto. ¿No? Entonces, ¿cuál sería el incentivo para un sector privado proponer una iniciativa público-privada? Bueno, la ley prevé dos beneficios, por decirlo así, al iniciador. Primero es que tiene un margen de hasta un 5% en la propuesta económica. O sea, al momento de aperturar los sobres económicos, si ese iniciador privado sobrepasa al otro competidor por menos de 5%, entonces se resultará ganador el iniciador que hizo la presentación de la propuesta. Y en el caso de que no resulte ganador, no obstante esa ventaja competitiva, la ley también prevé
que al que presentó la iniciativa se le tendrán que reembolsar los gastos incurridos en lo que fue la preparación de ese proyecto, que nunca sobrepasa el 2% del proyecto en sí. Claro, bajo el sustento de documentación y de pruebas que puedan tú comprobar de que se realmente hiciste ese costo para poder llevar a cabo la elaboración de un proyecto. Esos son los dos incentivos que tiene el iniciador. Pero más que eso no se puede establecer otro beneficio, ya que, como estamos diciendo, lo que se busca aquí es promover la competitividad. Claro. Tenemos que promover procesos abiertos. Entonces, mínimamente le hemos conformado, la ley ha previsto, porque es un asunto de ley, esas dos ventajas para el iniciador. Y de hecho, en definitiva, se trata de proyectos de interés público. Correctamente. ¿Cómo concilia la ley, cómo concilia el reglamento la necesidad de preservar la adecuada ejecución de estos contratos? Vamos a suponer que ya se hace la adjudicación y tomando en cuenta que hay una inversión importante del sector privado, ¿cómo se prevé, digamos que, preservar que ese contrato se ejecute de manera adecuada? ¿Existen sanciones? ¿Cómo se produce entonces esa fiscalización posterior a la conformación en sí de un contrato de alianza público-privada? Muchos de estos proyectos tendrán que ser ejecutados a través de fideicomiso. Por ser la figura más versátil, ¿verdad? Más afín a este tipo de desarrollo, y más en los casos en los cuales haya algún tipo de enajenación de bienes o haya que colocar a disposición de ese fideicomiso un bien determinado para su explotación. Entonces, en adición a la rigurosidad que, como tú conoces, se le confiere el fideicomiso por la supervisión que posee la fiduciaria sobre el mismo y los órganos que controlan la gobernanza del propio fideicomiso. En adición a esto, la propia ley identifica la potestad que tiene el director de fiscalizar todo contrato APP constantemente. Además, en adición al presupuesto que se identifica para la ejecución del proyecto, también tiene que haber una partida dedicada a la fiscalización. Es decir, nosotros como dirección podemos contratar supervisores, fiscalizadores que estén dando seguimiento a la ejecución del contrato APP. Incluso dentro de la estructura de la institución hay una subdirección denominada a sí mismo Gestión, Contrato y Fiscalización de Gestión y Fiscalización de Contratos APP, que tiene la finalidad de eso, no solamente de la generación del contrato y la estructuración misma legal, sino el post, que es fundamental. También tenemos una potestad sancionadora que está establecida en la ley en los casos en los cuales haya incumplimiento a los contratos, y definitivamente también los propios contratos tendrán que tener cláusulas en la cual regule mucho más y ponga los candados del lugar para que se puedan llevar a cabo estos proyectos de ejecución de manera eficiente. Esto implica, digamos que otra diferencia fundamental con lo que ha sido el rol de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Porque aquí entonces tenemos que la Dirección General de Alianzas Público-Privadas va a ejercer un rol activo, sí, un rol activo y continuo de fiscalización de la ejecución de los contratos, cosa que no ocurre en el ámbito de los demás contratos públicos y que sí va a ocurrir ahora con la figura de las APP, que sustituyen prácticamente lo que nosotros conocíamos dentro del contexto de la ley de compras como concesiones. Digamos que viene siendo una especie de sustitución de la figura y una especialización también de lo que es el órgano administrativo a cargo de la estructuración y la fiscalización de ese tipo de proyectos. Correcto. Sigmund, ¿existe también la posibilidad de que se generen alianzas público-privadas sin fines de lucro? Sí, sí. La ley lo prevé. Nosotros estamos... tu pregunta es interesante, porque estamos ahora mismo en una fase en la cual, concomitantemente con todo lo que estamos haciendo, preparando un borrador de lo que sería un reglamento de APP sin fines de lucro, ya que el procedimiento que debe llevar una APP sin fines de lucro debe ser distinto al de una APP tradicional, ya que no hay, como su nombre lo indica, interés económico por parte de ninguna de las dos partes, ni del Estado ni tampoco del sector privado. Entonces, eso hace que el procedimiento para la consecución, la conformación de las APP tenga que tener otras características y debe ser un procedimiento distinto que no sea tan riguroso en el sentido de, primero, de la metodología que deben llevarse a cabo, de los filtros que debe tener, sino que
lo más importante es el impacto social que tendrá ese proyecto y qué beneficio le genera a la colectividad. Entonces, estamos en esa fase inicial de discusión del reglamento. Entendemos que en los próximos, antes del mes de noviembre, lo estaríamos ya publicando para consultas públicas, para luego su posterior promulgación. O sea que sí, hay muchas APP sin fines de lucro que pueden ser materializados en materia de educación, en materia medioambiental, tema de salud. Y en otros países hay muchos ejemplos sobre eso. O sea que estaremos también en ese sentido. Es decir, este proceso riguroso al que me refiero, que mencionabas, tiene que ver con que se hace un análisis de factibilidad de los proyectos. O cualquier proyecto, o sea, ¿qué tan importante es esto y por qué hay que hacer ese estudio riguroso? Hay 6 metodologías que van a ser promulgadas por la dirección que tienen como finalidad ir verificando si realmente una iniciativa aplica para modalidad APP y bajo qué tipo de estructura financiera, pudiéramos establecer así, debería aplicar en caso de que sea factible el proyecto. Hay un análisis, una metodología que se llama la de elegibilidad, que es la de etapa temprana, podríamos decirlo. Nosotros ahí identificaremos si realmente un proyecto tiene condiciones para ser APP o si tiene que ser ejecutado por la vía tradicional de licitación pública. Porque no toda iniciativa que será presentada tiene la concepción de modalidad APP. Primero porque tal vez el Estado no tenga el interés para llevar a cabo ese proyecto en ese momento. O sea, que no hay un impacto social que el Estado busque generar de manera oportuna en el momento en el cual es presentada esa iniciativa. Segundo, también, si puede ser llevado a cabo mediante una modalidad de alianza público-privada, porque no todo proyecto, como vuelvo y repito, puede ser ejecutado por esta vía. Y tercero, si también el mismo puede generar interés a los agentes económicos, porque para que una APP sea exitosa, tiene que haber definitivamente la inversión de capital y la posibilidad de captación de financiamiento para poder materializar el proyecto o el servicio que se va a brindar a través de la APP. Entonces, si no tienen, o sea, esos filtros mínimos, si no los cumple, entonces no puede haber un proyecto de APP. Entonces, esa metodología que nosotros estaremos dando a conocer en los próximos días tiene esa finalidad. Claro, muy importante. Y otro aspecto que acabo de recordar es puntualizar que estos contratos son de larga duración. Pues, es decir, usualmente son proyectos que por lo general hasta 40 años. Hasta 40 años. Sigmund, ya para terminar, ¿cuáles son los próximos pasos? Acabamos de ver que hay un reglamento de aplicación recién estrenado ahora a inicios de septiembre. Sí. ¿Y cuáles serían entonces las próximas actividades o los próximos retos que tiene por delante la dirección? Ya una vez aprobados los reglamentos, ¿verdad? Ahora nos toca a nosotros terminar con la fase de la aprobación de las metodologías y la guía de lineamiento. ¿Qué es la guía de lineamiento? Tenemos que establecer unos estándares mínimos o unas condicionantes mínimos de cómo nosotros vamos a recibir las iniciativas privadas, porque no podemos recibir todas las iniciativas, sino que tenemos que establecer unos estándares para que también el agente privado tenga idea de cómo debe elaborar esas iniciativas. Así también eficientizamos el tiempo, no solamente de la dirección, sino también de la gente. Eso pasará en la próxima semana. Una vez entonces hagamos esa publicación, estaremos entonces anunciando la disponibilidad de recibir cualquier tipo de iniciativa por parte del sector privado para poder estudiar y llevar a cabo procesos de alianza público-privada. Concomitantemente, estamos estructurando lo que son los proyectos que ya el presidente ha identificado que son importantes para que sean ejecutados a través de alianza público-privada para presentarlos, declararlos como iniciativa pública para que el sector privado pueda recibir la información e interesarse en su participación. En la próxima semana también el presidente estará anunciando otras iniciativas públicas en otras áreas que también serán desarrolladas bajo esta modalidad. Muy interesante. Sigmund, te agradecemos de sobremanera haber venido al programa. Sabemos que estás muy ocupado como director ejecutivo fundador de esta nueva entidad que pues digamos que con tu guía pues logrará los retos que tiene por delante. Así que te auguramos muchos éxitos y esperamos contar luego contigo en una nueva. Gracias a ti, Boris. Amigos, hasta una próxima entrega de Enfoques Jurídicos.